¿cómo están todos ustedes? Gracias por estar un martes más con nosotros, los martes de salud y de justicia. Como bien ya nos conocen, queridos amigos, gracias desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, en el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia, les damos la bienvenida. En la relación médico-paciente se confronta una conciencia con una confianza, como decía por ahí el doctor Ignacio Chávez. Esto fue así hasta la primera mitad del siglo pasado, donde ese vínculo estaba sustentado en la confianza del paciente en su médico y la conciencia de este, que lo comprometía a brindar la mejor atención posible. Actualmente parece que esa conciencia no encuentra aquella confianza. El trato que reciben los enfermos se ha deteriorado a consecuencia de múltiples factores, algunos inherentes al médico y otros a su entorno laboral. Hoy, queridos amigos, el tema evolución de la relación médico-paciente es el que nos ocupa y tenemos de verdad el orgullo de recibir en el estudio de INADEC TV, en el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia, al doctor Fernando Rogelio Espinosa López, exdirector de hospitales de alta especialidad en Pemex y ex gerente de prevención médica y ex editor de la revista de Petróleos Mexicana, member de American College of Physicians, maestro en administración de instituciones de salud de la Universidad La Salle y licenciado en medicina por nuestra gloriosa UNAM, que acaban de iniciar el periodo de clases, maestro, ¿verdad? El día de ayer precisamente, con especialidad en medicina interna y con especialidad en infectología. Una disculpa, queridos amigos. Gracias al licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, el CEO de Médico Legal, que es quien de la mano hoy nos trae a una personalidad muy importante y que de la mano de ellos dos vamos a llevar un programa que sabemos que muchos de ustedes están ansiosos de conocer. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Gracias. Pues aquí estamos con esta evolución de relación médico-paciente. Un concepto diferente, complicado, pudiera ser a veces, doctor, el médico como origen del trato humano inadecuado o adecuado. ¿Qué es lo que está sucediendo o qué puede suceder? Sobre todo en una paraestatal como lo es Pemex, querido mío, que está en la mira de todos, pero también pareciera que, como decimos vulgarmente, se cuece aparte hablando de terrenos médicos. Bien. Así es, y bueno, agradecer al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y sobre todo pues a nuestra coordinadora y al programa Más que Leyes. Y quisiera yo puntualizar que la relación médico-paciente pues es el momento de la verdad cuando uno como médico establece el contacto con su paciente. Y desde el punto de vista histórico, habrá que señalar que en las últimas 5 décadas estos conceptos y esta relación ha cambiado muy grandes, ha cambiado muy importantemente, ya que 25 siglos atrás fue una etapa del paternalismo médico en donde al médico se le veía como un sacerdote que influía en una familia, y no solamente en los temas médicos, sino hasta en los temas morales y éticos de la misma familia. Y esto ha cambiado porque ahora el médico, en el momento actual, nada más es un asesor de la medicina, informándole al paciente lo que verdaderamente le conviene, y ya el paciente está en todo su derecho de poder acudir a otro médico de su confianza o a otra institución, de tal suerte que este paradigma es muy importante, porque hoy día esta relación que se basa en la confianza, pues ahora también se ve amenazada precisamente a nivel de las grandes instituciones por el tiempo tan corto que le permite el rol de su horario al médico, dedicarle pues un poquito más de tiempo al paciente. Cuando las listas de revisión de pacientes
rebasan los 20 o 25 pacientes al día, pues realmente no hay tiempo de establecer una buena relación médico-paciente. Ese ha sido el principal peligro de esta relación, en donde se pierde la confianza del paciente y a veces la dignidad del médico. Gracias, doctor. Nos habla de 20 a 25 pacientes al día. Hablando de Petróleos Mexicanos, queridos amigos, sabemos que las otras instituciones rebasa por mucho más esa lista enorme, y a veces pareciera que en 5 minutos tiene un paciente para poder comentar con su médico cuál es su padecimiento que le aqueja. Así es. Licenciado. Pues un poquito dando el seguimiento de lo que está diciendo el doctor, efectivamente la relación médico-paciente hoy en día es un tema fundamental que está en primer orden dentro de la prestación de servicios de salud, y ha evolucionado desde un modelo totalmente paternalista, como dice el doctor, de corte sacerdotal, donde el médico frente al paciente se erigía como el tutor del interés o del mejor interés de su paciente. Posteriormente, a partir de mediados del siglo pasado, esto ha venido evolucionando y se le ha dado cada vez mayor participación en las decisiones, en la información al paciente y a los familiares del mismo, donde entramos ya a un modelo que viene ya de mediados del siglo pasado para acá, de corte de autonomía, donde se reconoce al paciente como sujeto de derechos y obligaciones, y dentro de los principales derechos es el derecho al acceso a la información, a conocer todo lo relacionado con su diagnóstico, con su padecimiento, con el tratamiento, con la evolución que va a presentar. Y entonces ya viene el tema donde se involucra el consentimiento informado, donde se cambia la dinámica de la relación, y donde ya en ese sentido el ejercicio de la autonomía del paciente es como se van tomando las decisiones. En este modelo, el médico viene a ser básicamente como el especialista, como el técnico que va a velar por el interés que en determinado momento tenga el paciente conforme a su escala de valores. Posteriormente, también tenemos otro modelo que es el modelo interpretativo, donde prácticamente aquí el médico viene a interpretar cuáles los deseos de acuerdo a los valores que tiene el paciente, donde el paciente trata de clarificar cuáles son los problemas que le aquejan, y entra una función donde el médico se vuelve el intérprete de la voluntad del paciente para buscar su beneficio. Y finalmente el modelo que le llamamos el modelo deliberativo, donde consideramos que es la mejor opción que se le puede ofrecer hoy en día a la relación médico-paciente, donde el médico participa, pero en una posición como de amigo, como de instructor, como maestro del paciente, y donde de manera conjunta, con base en los valores del paciente, se hace un proceso deliberativo para buscar las mejores opciones para el paciente. Eso es lo que actualmente estamos buscando como la mejor relación médico-paciente que se puede establecer en la prestación de servicios de salud. Hablando de la revista médica de Petróleos Mexicanos, por ahí veía y de ahí saqué alguna información. Nos hablan de la autonomía, trato digno, confidencialidad, comunicación, atención oportuna. En la autonomía nos dicen el concepto del empoderamiento, ahora está de moda esta palabra, del paciente, que implica el respeto a su derecho para tomar decisiones relativas a su salud y a su persona. ¿Qué todo abarca? Porque estamos hablando y pareciera que se reducía a muy poco, pero incluso habla del consentimiento informado también, del que nos hablaba el licenciado Daniel. Bien, pues ese punto que usted toca es muy interesante, porque en 1973, es decir, en el siglo pasado, se nace un concepto que se denominó en su momento la rebelión de los pacientes. Esto se basa en que en algunas unidades médicas de la Unión Americana se dio a conocer los derechos del paciente.
Estos derechos que varían entre 10, 12 conceptos bien puntuales, uno de ellos, el más importante, es que el paciente tiene derecho a ser informado. El médico tiene la obligatoriedad de decirle el diagnóstico, el pronóstico y cuál va a ser su tratamiento, cualquiera que sea. Y por otro lado, también el médico tiene el derecho de consultar otros médicos. Ya no es solo la palabra del médico tratante, el médico tradicional de cabecera, cambia radicalmente y se abre un abanico de posibilidades, y hoy día lo vemos frecuentemente. El doctor, cuando va a consulta con algún médico, pues ya lleva mucha información. Ahora el paciente, como cualquier persona, accede a redes sociales, accede a plataformas de información y ya es una gente enterada, ¿sí? Así que eso, ese mismo patrón ya le está dando este empoderamiento que usted señala. Ya no es el desinformado y el que viene, sino vamos los dos a tratar de resolver mi problema. Y yo mencionaba hace un rato la dignidad del médico, que es para mí fundamental. La dignidad del médico se basa en la congruencia que uno como médico tiene, el hacer, el pensar y el mostrarse ante su paciente como debe de ser, respetarlo, ¿sí? Y no mostrar ningún aspecto pecuniario que lo vaya a dañar. Siempre tiene que ser con ese trato digno, buscando su seguridad y sobre todo resolver su problema de enfermedad. Aquí hay un punto, nos habla de diagnóstico y pronóstico. Cuando el pronóstico médico no cumple o no alcanza las expectativas del paciente, ¿qué sucede? Pues lo que habitualmente sucede, y lo he visto por especialidades, y me voy a dirigir específicamente a los problemas oncológicos o hemato-oncológicos, en donde el pronóstico de una enfermedad, pues obviamente cambia la expectativa de vida de un paciente, porque va a ser sujeto de procedimientos quirúrgicos, procedimientos de quimioterapia, etcétera, y eso lo pone en un riesgo. Y el paciente quiere escuchar otras opiniones, y es válido que escuche otras opiniones para que se centre precisamente en la problemática. Lo que no se vale es mentirle al paciente, sin darle expectativas que no tiene, posibilidades que no va a alcanzar y porcentajes que están perdidos. Pero sí ubicarlo en su realidad. A veces nos mencionaba las redes sociales, ahora al tener el acceso a internet es mucho más fácil que un paciente se cree expectativas fuera de la realidad, y la obligación del médico sería centrarlo en ella. Pues mira, a mí me ha tocado que llegan pues sí, cuando daba yo consulta, yo di consulta por 45 años, y llegaban con el Google ya revisado, sí. Pero la información que viene en estas plataformas, en muchos de los casos, es una desinformación total, ¿sí? Nosotros consultamos, pero nosotros consultamos revistas científicas que están indexadas, ¿sí? Hay cualquier cantidad de revistas que uno tiene que revisar precisamente con la información exacta, en donde uno busca el nivel de confianza que tiene esa publicación y el grado de recomendación. El respaldo académico que tiene ese artículo, porque no todo lo que se escribe es verdad. Entonces aquí tendría que asumir la responsabilidad del paciente como tal para lo que está revisando, lo que está llevando, o que incluso puede utilizar en su contra, no a favor si tiene algún padecimiento. En este sentido, como decíamos,
una vez que se reconoce al paciente como sujeto de derechos y obligaciones, donde se hace ya de manera internacional la difusión de cuáles son estos derechos que son inherentes a los pacientes, también se establecen cuáles son sus obligaciones. Una de las principales obligaciones de todo paciente es el deber de lealtad, que consiste en proporcionar a su médico toda la información necesaria de su historial clínico, de a qué es alérgico, de qué hábitos tiene, de qué enfermedades ha padecido, todo para que el médico pueda llevar a cabo un análisis técnico médico y poder establecer en primer lugar un diagnóstico y poder establecer también en segundo lugar ya un plan de tratamiento. En este sentido, entonces es muy importante que el paciente se conduzca con veracidad para que exista una buena relación. Si el paciente incumpliera con esta obligación, pues por supuesto que puede fallar tanto el diagnóstico como el tratamiento, y el pronóstico que le pueda dar el médico pues no sería real. Entonces aquí viene una relación precisamente donde la relación médico-paciente tiene un enfoque jurídico, donde ambas, tanto médico como paciente, son sujetos de derechos y obligaciones, y en esta relación cada parte tiene una parte que cumplir y existe una corresponsabilidad para poder llegar al éxito esperado o a los objetivos pretendidos. Entonces sí es muy importante que se establezca que esta relación parte, si bien es cierto, parte de una relación de confianza, o debiera de partir históricamente, es como se venía conociendo la relación médico-paciente, de una relación de confianza, se le reconoce también efectos jurídicos. Existe un contrato de prestación de servicios y cuando no se documente físicamente, sí existe de hecho un contrato de prestación de servicios profesionales. También desde el punto de vista ético tiene alcances esta relación, donde se ven precisamente cuáles son las implicaciones bioéticas que tiene esta relación en uno y en otra de las partes, todo en beneficio de ¿qué? De obtener el éxito o el resultado esperado. Y por otro lado también tiene implicaciones médicas, como es lo que acaba de comentar precisamente el doctor Rogelio Espinosa. Nos habla también que en países desarrollados se cuenta con evidencia de cuánto el paciente está satisfecho con el trato que se le otorga. Trata de regresar con el mismo médico y lo provee de información más relevante acerca de su padecimiento. También evita faltar a sus consultas y se adhiere mejor a su tratamiento. Presenta una mayor resolución de sus síntomas y mejora de su salud física y mental. Logra con ello un mejor control de patologías crónicas y del dolor y requiere de menos con estudios y consultas. Doctor, en ese sentido, dentro del organismo para el cual usted prestaba sus servicios, ¿hay una diferencia con cómo se manejan las otras instituciones en nuestro país o usted no la percibe? Bueno, mire, yo tuve la experiencia, afortunadamente, dentro de mi carrera laboral, de conocer el medio público y privado. Yo me preparé en el Instituto Mexicano de Seguro Social, donde finalmente laboré por un espacio de 30 años en el Centro Médico Nacional Arrasa, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y conocí también muy de cerca los servicios médicos de Petróleos Mexicanos. Y por supuesto que no hay comparación, porque el número de derechohabientes pues de una institución a otra cambia diametralmente. Pero en Petróleos Mexicanos, precisamente porque atendíamos exclusivamente a trabajadores y familiares y que teníamos una población que rondaba los 800,000 derechohabientes, mientras que el Seguro Social pues da atención a más de 30 millones, 35, 40 millones de mexicanos. O sea, no hay lugar a comparación. Mientras que en Petróleos Mexicanos teníamos todo el tiempo en los servicios de urgencias, donde un paciente que llega demandando una atención médica no debe rebasar los 15 minutos para su atención, y cuando se establece un triage y viene el paciente con
con una demanda de salud urgente, pues pasa de inmediato. Desafortunadamente no en todas las instituciones se tiene esta resolución, porque a mayor demanda, pues por supuesto mayores problemas en la atención. Pero el plan y las situaciones están diseñadas para el tratamiento que sea enteramente igual. Seguro Social cumple una función fundamental y puedo estar orgulloso de la atención y de la preparación académica que el personal de salud que acude a sus instituciones pues tiene una preparación muy sólida, pero sí varía, y yo centraría el punto de la atención pues básicamente cuando se rebasa la capacidad instalada. Nos dice, cuando se establece un triage para nuestro público, ¿qué significa esto? Pues es simplemente algo que ahora cobra mucha vigencia, porque es obligatorio en todas las unidades médicas tener este formato de triage, ¿sí? Para clasificar precisamente el grado de urgencia y no hacer más largo el tiempo de espera de un paciente, ¿sí? Ahí es donde se hace la identificación entre la urgencia real y mucha urgencia, que no es lo mismo emergencia por dolor, no sé si. La urgencia sentido. Así es. Sí, para un dolor de una pieza dentaria, para alguien puede ser una urgencia, pero si llega un paciente con un sangrado activo de cualquier órgano, pues por supuesto que el personal médico del triage, pues obviamente va a dejar al que tiene el dolor, que lo puede tolerar, y el otro está poniendo en peligro la vida, ¿no? Entonces, esto ha favorecido a que no haya dilación en la atención de patologías graves, me refiero a enfermedades que ponen en peligro la vida. Para entenderlo, queridos amigos, porque a veces los términos nos quedamos un poquito, sobre todo tenemos público que nos mira en diferentes partes, incluso de Latinoamérica, entonces para entender un poquito qué nos están diciendo. La confidencialidad, el trato digno, el respeto a la dignidad y derechos del enfermo conlleva ser tratado de forma diligente y cortés por todo el personal de una institución médica. En ese aspecto, ¿en qué rango estamos? ¿En qué estándar vamos los mexicanos? Bueno, déjenme decirle que a mí me tocó vivir la etapa, y me voy a referir particularmente a una enfermedad que la conocimos a partir de los años 80, y es la infección por la inmunodeficiencia humana. Ajá. ¿Sí? Que todos le empezaron a llamar SIDA, pero que el VIH... Sí, ahora después de muchas cuestiones taxonómicas y de clasificaciones, ya hoy nos hemos puesto totalmente de acuerdo, y muchos años atrás, para denominarlo VIH/SIDA. ¿Cuándo es VIH? Bueno, VIH es cuando el conteo de ciertas células que nos defienden de agresiones de patógenos muy particulares está por arriba de cierta cantidad de células, y esto quiere decir que manteniendo más de 200 células es muy poco probable que nos enfermemos de estos agentes, o los pacientes con esta enfermedad más bien. Pero por abajo se convierte en SIDA, ¿sí? Ya lo pone y lo expone a contraer una infección patógena por algún germen de los clásicos, ¿sí? que pueden matar a un paciente. Entonces esto me tocó a mí vivirlo, y la realidad, ningún hospital de nuestra institución en aquella época, el Seguro Social. ¿Hablando de qué año, doctor? Estamos hablando del año 83, 85. Querían atenderlos, y como nuestro hospital infectología, el hospital de infectología de La Raza era el hospital diseñado para atender las enfermedades infecciosas, pues el hospital rápidamente, porque la presencia de esta enfermedad se hizo exponencial, pues no nos dábamos abasto, ¿no? Teníamos pacientes hasta en los pasillos, y en ese mismo hospital donde se paga la insalubridad como parte
monetaria del salario de cualquier gente que labore allí, aunque tenemos la obligación de atender a todo paciente infectado, pues ahí mismo empezamos a ver este rechazo a la enfermedad y el temor y el miedo de que no teníamos muchos conocimientos en esos primeros años de cuál era el mecanismo y qué era lo que llevaba a un ser a contaminarse. Entonces sí me tocó ver esta enfermedad de cerca, y bueno, pues a medida de que se fueron presentando conocimientos y rápidamente se fue descentralizando esta enfermedad de atención ahora en cualquier unidad médica, y le puedo decir que gracias a los avances en la farmacología, hoy día estos pacientes se pueden morir de cualquier otra cosa menos de la infección, ¿no? Siempre y cuando tomen sus medicamentos regularmente. Medicamentos también son muy caros. Ese es otro problema, esa es otra situación. Sí, porque sí. volvemos a lo mismo. No es lo mismo pacientes con ese padecimiento que son tratados en el hospital de Pemex, que son los que son tratados en el militar, los que son tratados en otras instituciones públicas de nuestro país. Hay una diferencia enorme. ¿Qué se pudiera hacer en ese aspecto para lograr aglomerar o situaciones como estas que son de carácter nacional, ¿no? Unas enfermedades de ese tipo o algunas otras que ahorita nos platicará, ¿cuáles más pudieran Otras estar enfermedades, Así bueno, es. mire, todas las enfermedades que son catastróficas, En el sexenio de Calderón por ahí tuvimos el de la influenza, ¿no? Que fue muy sonado, o fue más mediático, o qué pasó, porque todo el público, incluso andábamos con tapabocas por ahí, por todos lados, ¿no? sí, claro, yo creo que ese es un punto, si quiere lo podemos comentar más adelante. Yo me refería a las enfermedades que son altamente costosas, como los problemas oncohematológicos, o los problemas reumatológicos severos. La diabetes como tal. Mire, la diabetes es una enfermedad que desafortunadamente es la primera causa de muerte en nuestro país después de los 50 años. La tenemos presente en muchos núcleos familiares, pero su atención no es cara, ¿no? Porque su atención se basa en medidas de educación, en medidas higiénico-dietéticas y de alimentación nutricional. Pero ahí nos llega un punto bien difícil. Bueno, ahorita estamos ya en una época donde la obesidad en nuestro país ¿es alarmante o cómo lo nota usted? No, sumamente alarmante, ¿no? Y eso nos lleva a la diabetes y otras enfermedades. Son condicionantes. La diabetes se puede presentar precisamente por lo que usted dice, por cuestiones familiares de obesidad, ¿sí? Y hábitos pues, que no son los recomendados, pero también tiene su carga genética, también muy importante, ¿no? Es como la parte cardiológica del corazón, y esto siempre nos preguntan los antecedentes familiares. ¿Tiene que ver? No, claro, tiene que ver con eso, porque hoy día la diabetes no viene sola. Ya lo dijo usted, es obesidad, es diabetes, es hipertensión, ¿sí? Es ácido úrico elevado, es ácidos grasos elevados, y todo ese conjunto se presenta en una sola enfermedad que se llama síndrome metabólico, ¿sí? Entonces no necesariamente tienen que integrarse todas las enfermedades que le estoy diciendo, pero habitualmente por lo menos dos de ellas están presentes, y el tratamiento es la educación de cómo comer, de cuáles alimentos son los perjudiciales, las grasas saturadas, etc. Y nuestro pueblo lo tiene que conocer, y hay poca difusión. Desafortunadamente hay muy poca difusión, y las instituciones desafortunadamente nos hemos dedicado solo al tratamiento, pero no a la prevención, ¿no? Desde la política pública es que se pudiera hacer, abogado, o se tiene que legislar al respecto, o se tiene que hacer, o ya está, y es cuestión de conciencia y de que en las plataformas multimedia o todos los medios nos estén bombardeando para hacernos entrar en razón, como dirían coloquialmente.
dentro de los programas nacionales de salud, los programas seccionales de salud, está precisamente cuáles son las políticas, las estrategias que se van a tomar en materia de salud. En los últimos sexenios siempre se ha incluido el tema de la prevención como uno de los elementos principales dentro del esquema de la estrategia de salud. Y por supuesto todos los prestadores de servicios de salud se enfocan ya cada vez más a buscar prevenir. Siempre se ha identificado que es mucho más económico para las personas, para el sistema de salud, la prevención que tener que atender las graves enfermedades que se producen por no tomar medidas oportunas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aceptar la responsabilidad que nos toca a cada uno de los ciudadanos respecto a la cuestión de nuestra salud. Tenemos que ir al hospital no solamente cuando lo necesitemos, sino cuando necesitamos información también, doctor. En ese caso hay prevención dentro de la política que se maneja desde el gobierno. Sí, nosotros teníamos un departamento que a mí me tocó dirigir, que era la Gerencia de Prevención Médica, y la dividíamos en promoción a la salud, que son estos puntos que usted ahorita está abordando, y esto era de lo más trascendente porque hacíamos campañas, hacíamos ferias de la salud, en donde nuestro objetivo era hacer prevención secundaria. Esto nada más para los derechohabientes. No, sí, desafortunadamente, exclusivamente para los derechohabientes. Y quisiera resaltar lo de la prevención secundaria porque precisamente un buen ejemplo, y aunque valga la pena señalarlo en este momento, por favor, es las mastografías, ¿sí? La prevención secundaria se basa en detectar una enfermedad que no está dando ningún síntoma. Caso concreto, nosotros poníamos un camión con un mastógrafo e invitábamos a todas las mujeres mayores de 40 años. Mayores de 40 años y hasta los 69 años de edad a hacer una mastografía. Y de los datos que yo le puedo decir en el lapso de 2 años que me tocó al final hacer este tipo de promoción de la salud, pues detectamos 33 casos de cáncer. Los llevamos a oncología, los 33 casos, y fueron tomados en una etapa muy temprana. ¿Sí? El pronóstico para esta gente era prácticamente de curación de la enfermedad. Ni siquiera se podían palpar, porque es otro de las promociones que hacíamos, ¿no? Dedícale 3 minutos a tu autoexploración, pero hay veces que no se pueden palpar las bolitas tan pequeñas, pero al mastógrafo no se le pasa. Después hacíamos un ultrasonido, hacíamos una biopsia dirigida y posteriormente entraba ya el oncólogo quirúrgico a hacer una mastectomía. Es decir, por las cuestiones de la jubilación desconozco la evolución de los casos, pero desde el punto de vista histopatológico y la opinión oncológica profesional de nuestros compañeros, pues alertaban a que el programa se extendiera a todos lados, ¿no? Lo hicimos en los 6 hospitales regionales de la institución y en los 2 hospitales centrales con gran éxito. Ese es un ejemplo de la promoción secundaria y de promoción a la salud. Pero hoy nos dedicamos a festejar el Día Mundial, que es por ahí de los días de octubre, y no volvemos a acordarnos en todo el mes y en todo el año. Está la otra parte, doctor, hasta donde también, aquí estamos hablando de mujeres sobre todo, que es más recurrente este tipo de cáncer en mujeres, pero hasta dónde la prevención, porque a veces pareciera que todo esto se abarca más a las ciudades, pero en provincia hay una renuncia todavía es muy complicado, es muy difícil
que las mujeres, esta autoexploración no para todos es fácil entenderla y saber realizarla, hasta donde es tan confiable y hasta donde la prevención también funciona en estos lugares más recónditos. Bueno, la autoexploración no pierde valor, pero hablando del estándar de oro, el top del estudio no es la autoexploración. ¿Sí? Digo, se recomienda la autoexploración porque no tenemos en nuestro país la posibilidad de hacerle mastografía a todas las personas. No lo tenemos, desafortunadamente. La infraestructura nos hace falta, claro, por supuesto, ¿no? Hay lugares donde una mastografía está arriba de los 1,300, 1,500 pesos, y hay lugares donde pues organizaciones que no llevan un objetivo de lucro la pueden reducir hasta 300 pesos. Y aún así para algunas personas pagar 300 pesos está es gravoso. Sí, claro. Pero una mastografía no es nada más la toma de la placa y la exploración que se hace, sino tiene que tener, una vez hecha, la revisión por un experto en esto, un experto que tomó un curso especial para poder identificar las lesiones incipientes. Y allí entramos también en otro punto. Y eso conlleva un costo. Claro. Conlleva un costo porque estas personas pues hacen una subespecialidad en mastografía y no hay muchos. Es a lo que les decía, o sea, ahí tenemos el otro problema porque aun cuando hubiera muchos, somos demasiados millones de mexicanos para estar en la prevención total todo el tiempo. Así es complicado. Desde la política pública, en la parte de la salud, estamos cojeando mucho. Pues mire, la realidad es de que desafortunadamente en México los problemas son sexenales. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que la gente que llega quiere hacer las cosas quiere hacer las cosas diferentes cuando ya está la estructura y el camino andado. Entonces empiezan a cambiar logos, a cambiar colores, a cambiar esto, a cambiar formatos y todo se va diluyendo, ¿no? Pero creo que lo que toman el rumbo, pues están pasando muchas alteraciones de salud en nuestro país, desafortunadamente. Y esta la otra parte, doctor. A ver, ahí voy a meter mi cuchara, como dicen en el pueblo. En algún momento un médico me mencionábamos esta parte, donde también no todos quienes dirigen, hablando de todos los hospitales, de todas las instituciones públicas, no todos los que dirigen han pasado por la residencia, y eso que conlleva, porque estamos hablando precisamente de la relación médico-paciente. ¿Cómo puedo tener una relación sana o tan cordial o tan cercana al médico-paciente si muchos de quienes dirigen la institución no han pasado por la residencia? Bueno, para ser un buen administrador, pues no se necesitaría ser un buen médico, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país, el buen médico, el que se destaca, el profesional que lo muestra durante sus años laborales, al final o en la parte intermedia de su carrera, lo seleccionan y lo ubican en un puesto administrativo. ¿Y qué es lo que pasa? Se pierde un excelente médico y se gana un mal administrador. Para ser administrador de hospitalario, de instituciones, etc., no es una situación de que yo quiero ser. Se requiere preparación administrativa y se requiere haber llevado por lo menos una maestría sobre el tema, precisamente para que los problemas que se lleguen a presentar, porque son disímbolos, son muy múltiples. En una unidad médica usted está tratando con 25 o 30 personas que tienen diferentes licenciaturas, desde el ingeniero de mantenimiento, el ingeniero biomédico, el contador que lleva los aspectos de recursos humanos. O sea, uno tiene que estar enterado prácticamente de todas las situaciones que juegan el rol en un hospital, precisamente
para obtener el único producto, el bienestar del paciente. Si uno no pierde el rumbo y está uno tratando de ahorrar dinero o tratando de esto, el que sufre es el paciente. El común denominador de un hospital, de un médico, es el paciente, y es al que nos debemos todos. Tenemos que regresar a aquello de zapatero a tus zapatos y dedicarnos a cada uno a lo que en la parte que nos toca, porque también hay médicos administrativos muy especializados en ese tema. Tendría que ser ellos, porque a veces hacemos muy a la mexicana, hacemos esta mezcla, ¿no? Incluso también metemos un poco la política y demás, y ahí ya se echa a perder toda la situación. Generalmente. Y los que sufren son los pacientes. Sí, claro. Generalmente. Sí. En relación a esta situación, ¿qué nos abona por aquí, licenciado? Porque lo veo y nos mira, a ver qué nos abona. Pues escuchando primeramente con mucha atención lo que está señalando correctamente el doctor Rogelio Espinosa, y abonando en relación al tema de la relación médico-paciente, pues también yo quisiera escuchar las experiencias que ha tenido el doctor él como directivo de instituciones tan importantes y de alta especialidad como los hospitales de alta especialidad de Pemex, en función a el estándar actual de la relación médico-paciente, donde sabemos que el acceso a la información da precisamente un empoderamiento a los pacientes, incluso a sus familiares, donde la obligatoriedad de dar toda la información al paciente en cuanto a su diagnóstico, tratamiento, evolución, riesgos, beneficios, secuelas, etcétera, pues ha venido modificándose de manera muy importante, donde el elemento de la confianza, que era esencial en una relación médico-paciente como en cualquier otra, pues ahora ya no es lo principal. Ahora ya el tema de la autonomía que tiene que ejercer el paciente, es decir, autodeterminarse y decidir de manera libre e informada si se somete o no se somete a un procedimiento médico-quirúrgico a una costa de su propia vida, pues establecen una relación muy distinta en lo que el estándar de la relación, de este tipo de relación veníamos viviendo. Y él, que ha sido recientemente directivo de este tipo de instituciones, ¿cómo ve el estatus actual de esta relación médico-paciente en el sector en el que se desarrolla? Bien, pues muy interesante, licenciado Rojas, que planteas esta situación, porque no hay duda de que cada vez más y cada día lo veía yo, que este tipo de relación se modificaba totalmente, ¿no? Y se modificaba totalmente porque el médico de una institución llega un momento en que hace las cosas en forma automática. Decía a tono de broma una señora que yo entrevisté por una queja, y me decía: qué bonitos ojos tiene el doctor de angiología, ¿no? Y yo le dije: ¿cuánto tiempo tiene atendiéndola? Me dice: 5 años. Pero nunca le había visto los ojos. El doctor la recibía, escribía en su computadora y no alzaba la mirada a verla, mucho menos a explorarla, mucho menos a tener un intercambio de ideas, de explicarle su enfermedad y todo. O sea, prácticamente se dedicaba a escribir la receta y citarla a 2, 3, 5 meses después. Entonces, ese ejemplo te puede dar la idea de cómo se está perdiendo el humanitarismo en este tipo de unidades médicas. Y digo, señalo la institución última donde estuve, pero eso se da muy frecuentemente en cualquier institución. Vamos por un X número de horas a laborar, por un número de X de pacientes que atender, pero no conocemos la vida de nuestros pacientes. Tan fácil sería saber que pues ya es una gente viuda y que la lleva la nieta, no sé, hay muchas cosas en las que nosotros deberíamos de profundizar un poco
para conocer la problemática, porque muchas veces la gente va a escuchar una palabra de aliento más que un medicamento. El entorno laboral, doctor, sería entonces la raíz de este trato inadecuado para el paciente. ¿Pudiera ser también? Sí, pudiera influir de una manera muy directa el entorno laboral. Aunque debo de decir en descargo de esto que conocí verdaderamente gentes profesionales, y muchos de ellos con actitud de servicio, con actitud institucional, gente que jamás recibía yo alguna queja de estas personas, y esto también hay que señalarlo, ¿no? Desafortunadamente hoy día el médico, y nos volvimos, porque yo también lo hice, en andar de una institución en otra por las cuestiones remunerativas. ¿Sí? El médico, digo, si alguien que empieza a estudiar medicina y sueña con un día ser rico, no lo va a lograr jamás. Como se decía antes, estudiar leyes o medicina si quieres. Sí, pero no lo va a lograr. Se vive y se vive decorosamente, pero en ese sentido hay que ser respetuoso con sus pacientes. Pero usted puede llenar de riquezas satisfacciones personales, eso no da de comer, desafortunadamente, pero sí tiene el espíritu. Y el espíritu también necesita alimentarse. Así es. Pero hoy día, haciendo dos actividades laborales, un hospital y su consultorio, la gente tiene buena remuneración, o la gran mayoría tiene buena remuneración. Hay un tema también que se toca, y les digo que la información la saqué de la revista médica, que en algún momento como editor estaba nuestro querido invitado. Dice, además algunas industrias farmacéuticas, compañías de tecnología médica e incluso instituciones de salud privadas pueden generar en el médico un conflicto de interés que preocupa, ya que podría desviar sus buenas decisiones en torno a su paciente en pos de algún beneficio propio, como la notoriedad, el lucro, apartando su conciencia de lo que es moralmente lícito y de los principios éticos de la práctica médica. Entre estas penosas actividades podemos enlistar las siguientes. Y nos marcan: aceptar regalos, comidas, pagos para dar, asistir a conferencias, congresos, viajes, etc. Percibir compensaciones de compañías de seguros de privados para limitar servicios a los asegurados. Recibir fondos para proyectos de investigación. Establecer consultorios médicos al amparo de cadenas de farmacias con manejo de medicamentos de calidad desconocida. Recaudar pagos de servicios. Publicaciones fantasmas, pagar y cobrar comisiones y muchas otras. Realizar tratamientos excesivos, cuidado a la salud innecesario que comprende desde el uso de los incentivos de estudios y tratamientos farmacológicos hasta la epidemia de cirugías altamente cuestionables. Esto habla incluso de mala praxis, diríamos, hacia el camino hacia claro, como esta, ¿no? Una revista médica, como la que en algún momento usted estaba siendo editor, hay que ayudar a la población y al paciente. Bien, pues mire, realmente este tipo de escritos que aceptábamos para ser publicados, pues era señalar un punto de lo que en un momento dado pasó y lo que no está pasando en este momento. Lo que ya no debe de pasar. Lo que no debe de pasar, aunque no podría yo aseverar que no está pasando. Pero hoy día las instituciones, las compras de los insumos para la salud no están en manos del médico, ¿sí? Están en manos de los administrativos y lo hacen generalmente por licitaciones, en donde, bueno, pues ya la situación de la licitación ya es muy particular y es lo más ortodoxo posible y se le compra a la industria que ofrece la misma calidad al menor costo posible. Entonces eso pues es muy transparente. La industria farmacéutica fue rápidamente parada y no puede ofrecer hoy en día, por cuestiones de compliance, algún regalo al médico. Entonces esto pues quedó en el pasado en muchos de los casos, ¿sí? Hoy pretendo decir que las cosas se manejan pues más transparentemente. Hace poquito tuvimos
una conferencia en el World Trade Center. Precisamente el licenciado Daniel fue quien fue el ponente principal en esta conferencia. Por ahí estaba usted también y la pasamos hace 8 días, queridos amigos, si la quieren retomar, con todo el uso del mundo, ahí quedó en nuestras plataformas. Yo me recuerdo una pregunta hablando de las historias clínicas, los archivos electrónicos ahora de los pacientes, y no sé si fue usted quien comentó que el Pemex ya se llevaba un archivo electrónico de los pacientes. Mi pregunta es, en algún momento, si recordará el licenciado Daniel, yo le comentaba que por ahí un médico que estuvo dentro de ININ me había dicho que ININ llevaba archivos clínicos, pero una empresa privada se los llevaba, no era como dentro de la institución. Y en algún momento que ININ deja de pagarle a la empresa, le requisa todos los archivos clínicos como para retenerlos hasta que no le pagaran. En Pemex, esta forma de llevar los archivos es dentro de la paraestatal. Sí, fíjese que tuvimos la fortuna de ser pioneros en este sentido y nosotros con el expediente clínico electrónico tenemos un promedio entre 13 y 15 años y obviamente pues al inicio costó una gran problemática poder instalar todo esto, pero se hizo con recursos de tecnología de la información de la institución y obviamente este expediente electrónico fue paulatinamente creciendo, ¿sí? Para poder ofertarle al médico y dejar de estar imprimiendo las notas médicas como tradicionalmente lo hacíamos, ¿sí? O escribir las notas a mano. Todo eso es una historia en Petróleos Mexicanos. Hoy día le puedo decir que está tan robustecido el expediente electrónico que nosotros, cualquiera de los hospitales centrales, Azcapotzalco o Picacho, donde están ubicados, podíamos ver en tiempo real cómo estaban poniendo una nota médica en Minatitlán. Y hay mucha información que se puede utilizar. Sí, y ¿cómo se llama? Obviamente es una nota confidencial que el único que tiene la opción de poder acceder son las autoridades de nivel central a este tipo. Pero igual yo recuerdo también lo podía hacer un especialista que quería ver y podía ver la tomografía que se había hecho en la mañana, la podía ver en cuanto la subieran al servidor, ¿no? Entonces todo esto abarata costos, evita que los pacientes viajaran a la Ciudad de México, ¿sí? Y se tenía por telemedicina una plática con el representante de médico tratante en cualquiera de las unidades médicas, precisamente para darle alguna orientación de tipo médico. Esto ayudaría una situación que ya sabemos ahorita que se está manejando en Pemex, se pudiera traspolar a toda la situación que acontece en el sector salud de nuestro país. Muy difícil, por costos. Muy difícil. Porque digo, si ya se estaba llevando a cabo, a veces uno pensaría que se puede hacer, que se puede llevar a cabo en todo el país. Se ahorraría mucho. Hablábamos muchas veces a este abogado en otros programas anteriores sobre este cruce de información que no lo hay y que también influye mucho en todos los vericuetos legales que pueden suceder dentro de la salud. Digamos, es un esfuerzo que se está tratando de llevar a cabo incluso dentro del Sistema Nacional de Salud, el establecer un expediente clínico electrónico, sobre todo ahora donde va a haber posibilidad de que una persona pueda acudir a una institución de la que incluso no es derechohabiente, o derechohabientes de una institución puedan ir a otra de la que no son derechohabientes, y esto implica que pudiera haber una plataforma a nivel nacional que pudiera acceder a un expediente clínico electrónico en beneficio, que por supuesto daría muchos beneficios a la salud de los mexicanos. El tema sigue siendo algunos retos que representa todavía en materia de acceso a la información, de temas de confidencialidad, donde todavía
quizá está un poquito complicado, donde el tema de la firma electrónica sigue siendo un limitante importante para que no se pueda utilizar completamente un expediente clínico electrónico. Creo que hacia allá vamos, creo que ya hay planes. Obviamente implica inversiones muy importantes porque tendríamos que primero poner equipos adecuados para poder sostener una plataforma en todas las instituciones de salud, no nada más en las urbanas, sino también en las rurales, donde pueda haber esa comunicación del expediente clínico tanto en instituciones públicas como privadas, que sería lo ideal, sería en beneficio de todos los mexicanos, pero se ve un reto que todavía no es fácil de alcanzar. Así es, estamos hablando de los principales, por lo menos hablando de Hospital Militar, Hospital de Pemex, ISSSTE, que son los Salubridad, que son los principales, pudiéramos decir. O sea, hablando de pacientes, sería buenísimo poder tener ese cruce de información en el instante, como bien nos lo está refiriendo que está sucediendo en Pemex, ¿no? Que un médico que está en Yucatán pueda ver lo que está sucediendo o sucedió en la mañana en Baja California, ¿no? Sin necesidad de recurrir, sin necesidad de esperar tiempo, pues el beneficio sería óptimo para el paciente. Hablando de eso. Claro. Pero bueno, todo lleva un proceso y esperemos que en la parte, a quien le toca esa parte, pues pongan manos al asunto. Dígame. Pues, realmente a mí me complace mucho que esté aquí con nosotros el doctor Rogelio Espinosa, una persona que es muy conocida dentro del medio médico hospitalario, que tiene tanto la experiencia en el medio público, en el medio institucional, en el medio privado, y eso le da una visión creo que muy amplia para poder ser una voz muy calificada en estos temas, y sobre todo en vista ahora también de los nuevos retos que implica la práctica médica, la tecnología, la modernidad, los avances tecnológicos, pues nos presentan nuevos desafíos que tenemos que ir adaptando en todos los aspectos, desde el punto de vista de los médicos, los abogados, todos los involucrados. Se hablaba hace un rato de las empresas que también participan en la prestación de servicios de salud, como son la industria farmacéutica, la industria de dispositivos médicos, de instrumental, de aparatos, todo lo que está alrededor de la prestación de servicios de salud es una industria muy importante, es un negocio muy importante, que si no existe una coordinación completa, pues se puede dar problemas y siempre van esos problemas a recaer en la parte más sensible, que es en la relación médico-paciente, porque pueden afectar en la prestación de servicio al médico o pueden afectar en los servicios que se brindan al paciente, y entonces es una relación muy sensible que cualquier situación que salga de lo que del deber ser pudiera alterarlo. Por eso es importante hoy en día el impulso que se le está dando a la bioética, a los comités de ética intrahospitalarios, para poder establecer un código de conducta de cuáles debe de ser la participación y la actuación de todos los involucrados dentro de la relación médico-paciente o dentro de la prestación de servicios de salud, bajo un buen código de conducta que involucre a todos los sectores. Creo que vamos a ir en buen camino para beneficio de todos, tanto de los prestadores de servicios de salud como de los usuarios de los servicios de salud. Así es, y queridos, pues ya prácticamente para cerrar, porque nos podemos seguir aquí muchísimo tiempo, el tiempo se nos va rapidísimo. Dicen que abogado siempre abogado, médico siempre médico, independientemente de que ya está jubilado y que ya está fuera de... ¿Cómo vislumbra el futuro de la medicina en nuestro país? ¿Cómo lo ves? Bueno, es muy interesante la pregunta en relación a la información en medicina. Me podría decir que es vertiginosa. Así es. Sí, las verdades de hoy son las mentiras del mañana.
¿Y eso para un médico necesita una actualización permanente? Ahí va yo precisamente. El rol que todos los que abrazamos esta profesión, y cualquier otra profesión, pero me centro en la medicina, es la preparación, el estudio, la revisión, la actualización, porque todo esto va a ir a beneficiar, la relación médico-paciente va a ir a beneficiar pues directamente a nuestro paciente. Lo que nosotros como médicos pretendemos es restablecer la salud, ¿sí?, en el menor tiempo posible, que el paciente vuelva a su entorno hogar, laboral, y que deje de aquejar una enfermedad, ¿no?, que desafortunadamente en muchos casos no lo logramos. Entonces la medicina es compleja, pero el médico no debe de rendirse jamás, siempre tiene que estar leyendo, estudiando, y eso es lo que yo podría comentar en torno a esta aseveración última que usted hace, de que el médico tiene que estar actualizándose diariamente, ¿sí? Cuando uno está en un hospital, pues es muy bendecido y muy enriquecedor, porque el trato con jóvenes, con médicos residentes de la especialidad, el asistir a sesiones bibliográficas, patológicas, radiológicas, pues es un acervo de conocimientos que no cuesta ponerse a leer, ¿sí?, porque se nos están dando digeridos a los médicos ya de mucho tiempo, ¿no?, como es mi caso. Pero cuando uno pierde eso, yo me preocupo por actualizarme, leer, porque siempre están las preguntas al día de gente que conoce, de gente que cree que uno tiene la obligatoriedad de estar actualizado, y yo no les quiero fallar a esas personas. Así es, aparte un pueblo sano, pues un pueblo que va a lograr la evolución de un país, ¿no? Claro. Gran parte de la situación de la salud es la columna vertebral literal de nuestro país. Así es. Entonces, pues sí nos toca esa parte. Por otro lado, la conjunción con las leyes, les decía, siempre abogados, siempre médicos, independientemente de eso, ¿qué se puede vislumbrar, qué se puede esperar, licenciado? Pues como precisamente el acto médico es un acto complejo, donde tanto tiene que ver el tema sanitario como el tema bioético, como el tema jurídico, pues creo que vamos a estar trabajando muy de la mano ahora muchas profesiones, entre ellas los médicos y los abogados, en beneficio de la prestación de los servicios de salud, en beneficio del desarrollo de la medicina, del desarrollo de las instituciones de salud y de la relación médico-paciente. Creo que el tema de la relación médico-paciente tiene muchas aristas. Ahorita tocamos quizás solamente algunas muy pocas, pero es un tema que pudiera discutirse muchas horas y seguramente no se agotaría. Yo quisiera agradecer al doctor que él, con su experiencia tanto institucional como pública y privada, tanto en la academia como médico clínico que atiende pacientes, como médico también administrador de instituciones, pues nos haya acompañado y nos haya vertido este conocimiento que es en beneficio de todos y que abona a la difusión de estos temas de salud en todo nuestro público. Y que sea la primera de muchas, por favor, porque hay muchos temas que tratar respecto a esta conjunción médico-jurídica. El derecho sanitario también no es cualquier cosa, son temas muy especializados. Agradecemos infinitamente al licenciado Daniel Osvaldo Rojas López por traerlo, doctor. De verdad es un placer estar con usted y es un placer hablar de su conocimiento, y que, le digo, sea la primera de muchas. Hay mucho que tratar sobre este tema, sobre todo para nuestro México y el público en general, que la responsabilidad que tenemos, a veces tanto las leyes como la medicina, solamente cuando estamos necesitando urgentemente de ellas es cuando acudimos, pero la prevención también tiene que ver con el conocimiento que adquiramos, no necesariamente cuando estemos enfermos o cuando estemos en un problema de cualquier tipo, ¿no? Bien, pues yo agradezco al licenciado Rojas la invitación y al programa
más que leyes, la invitación, y siempre que ustedes me inviten yo estaré aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Como se pudieron dar cuenta, un programa muy especial el día de hoy, que también nos deja mucho para analizar, mucho para pensar. De verdad, el doctor Fernando Rogelio Espinosa López, como ya les decía, exdirector de hospitales de alta especialidad en Pemex, excelente de prevención médica y exeditor de la revista Petróleos Mexicanos, que por ahí la revista Petróleos Mexicanos la puede consultar cualquiera. Está en redes y trae unos artículos impresionantes que no necesariamente que tengamos que ser derechohabientes de Pemex, pero nos ayuda muchísimo a entender temas muy complejos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico una vez más agradece que el martes de Salud y Justicia nos hayan acompañado. Gracias, soy Delia Linares Alvarado. ¿Qué tema nos va a dejar encaminado para el próximo programa? Tenemos el tema de la donación de sangre y sobre todo el tema de el grupo de personas de los testigos de Jehová y sobre todo en temas de menores de edad. Nos va a meter en broncas aquí, en cuestiones, como pueden ver, ya nos adelantó un poquito de lo que se va a tratar esta cuestión, o posesión de conciencia, ¿cómo es? Objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Que vaya, que hay mucha tela de donde cortar. Pues queridos amigos, muchas gracias por estar un martes más con nosotros. Soy Delia Linares Alvarado y a nombre de todos los que integramos el programa Más que Leyes Educando la Conciencia, a nombre del doctor Anatolio González, inicio rector de la Universidad de UNADEC, gracias por estar con nosotros. Nos esperamos mañana con un miércoles de criminogénesis, que mañana también vamos a tener un programa muy excelente. Ya saben que también el doctor Alejandro Carlos Espinosa también siempre nos trae invitados muy especiales, todos los días aprendiendo. Por eso les digo que todos los días son cátedras gratuitas aquí, y quien no las aproveche, pues gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alvaro. Muchas gracias, Daniel. Queridos amigos, nos vemos mañana. Gracias.